Buenas noches, mis hermanos, Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos, Padre, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre, reunidos en tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, para ser alimentados, Señor, para ser instruidos por ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para que sean permeados por tu palabra, Señor, que no haya prejuicio en nuestras palabras y que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos. Guíanos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a seguir con el estudio de la carta a los romanos y vamos a ver hoy sobre el capítulo, toda nuestra enseñanza va a disertar sobre el capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos es una carta interesante porque está dirigida a un pueblo al cual Pablo no había visitado. O sea, que no era una carta de reproche, no era una carta de corrección, era una carta principalmente de instrucción. Una carta en la cual Pablo mostraba todo lo que era su ministerio y todo lo que son las verdades bíblicas fundamentales. Por eso se habla de que la carta a los romanos es como el evangelio de Pablo. Así que, hermanos, vamos a ver el capítulo 7 en el día de hoy. Y el capítulo 7 es interesante, porque ya del capítulo 5 nosotros vamos subiendo, vamos viendo cosas bonitas, la paz que Dios nos da, la redención, etcétera, la santificación. Y cuando llegamos al capítulo 7 encontramos como un bache en el camino, como que las cosas se nos complican un poquito, porque el apóstol Pablo muestra entonces el lado personal en este capítulo. Y es que, hermano, tras la euforia siempre viene la resaca. Una vez conseguido algo por lo cual luchamos o recibimos algo por lo cual no hemos hecho nada, si es bueno lo recibimos con júbilo, alegría, gozo y mucha emoción. Pero una vez la tormenta se calma, viene la realidad. Las cosas no son siempre como las esperamos. En la vida cristiana nos pasa algo similar. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Sabemos que somos sus hijos y lo recibimos con gozo. Nos comprometemos a obedecer a Dios en todo y ponemos nuestras vidas en su mano para que Él nos guíe. Eso lo hacemos en el momento del arrepentimiento. En las manos de Dios esperamos que todo salga bien. Luego nos golpea la realidad del día a día al ver que sentimientos, prácticas o comportamientos que no son propios de un cristiano siguen apareciendo en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿por qué esto sucede? ¿Y qué podemos hacer? Luego de ver los regalos de la paz de Dios, la santidad y santificación, también de la redención y libertad de la esclavitud del pecado que encontramos en los capítulos del 5 al 6, nos encontramos con un capítulo 7 que está lleno de baches. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Acompáñenme a la lectura del capítulo 7 de Romanos y vamos a ver ahora los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, lo primero que encontramos es que el apóstol Pablo nos dice que debemos estar conscientes de nuestra condición actual. Lo primero que encontramos en los versículos que van del 1 al 4 es que nosotros estamos muertos a la ley. Lo primero que encontramos dice aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, la ley solamente puede tener vigencia sobre el hombre mientras éste tenga vida. Y eso lo encontramos no solamente en la ley mosaica, que sabemos que es lo que Pablo tenía en la mente en ese momento, sino que lo encontramos en toda la ley. Una persona condenada a cadena perpetua, una vez muere, su cadáver es entregado a la familia. Inmediatamente esa persona ya deja de estar preso, por lo menos ese cuerpo deja de estar preso y es liberado. Entonces lo primero que encontramos es que nosotros hemos muerto a la ley.
¿Cuándo morimos nosotros con la ley? Vamos a verlo más adelante. También vemos, hermanos, aquí en los versículos que van del 2 al 3, cómo Pablo usa una analogía que tiene que ver con el matrimonio. Y cómo nos dice que el matrimonio que Dios ha establecido es un pacto de por vida, es un pacto para siempre. Y que la mujer casada está sujeta a su marido mientras tanto éste esté vivo. Y que una vez que este hombre muere, ya esa mujer está libre de casarse con otro hombre. En pocas palabras, la ley del matrimonio con respecto a esa mujer queda abolida inmediatamente el marido muere. Entonces nosotros, al representarnos en Cristo, al estar representados en la muerte de Cristo, nosotros también hemos muerto con Cristo. Por lo tanto, la ley que estaba sobre nosotros ya no tiene vigencia sobre nosotros. Entonces, hemos muerto con Cristo y por lo tanto estamos muertos para la ley. Lo segundo que encontramos, hermanos, en este versículo 2, en el 4, que esto no lo hemos conseguido, este estado actual que tenemos, no lo hemos conseguido por mérito propio, sino por la obra de Cristo. En el versículo 4 lo detalla claramente cuando dice: así también vosotros, hermanos míos, haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, no mediante las obras nuestras, sino la obra que Cristo realizó, para que seamos de otro. O sea, que pasamos ahora de ser esclavos de la ley a ser siervos del Señor, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. En pocas palabras, ahora somos pertenencia del Señor. O sea, ahora le pertenecemos a Cristo, somos parte del Cristo resucitado. O sea, ya estamos en Él representados. Y vemos en el versículo 4 algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que tenemos un nuevo propósito de vida. Cada una de las personas, cuando acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, no solamente hay un cambio de estado, sino que ahora Dios tiene un propósito para con Él. Entonces vemos aquí que el propósito es llevar frutos para Dios. O sea, nuestra vida ahora debe ser una vida que debe glorificar al Señor. Todas esas son cosas que Dios espera de nosotros y son todas cosas que debemos tener claramente presente en nuestras vidas si vemos que nuestra fe está decayendo por los baches que estamos encontrando en nuestra vida, por las veces que pecamos, por las veces que caemos. Tenemos que tomar en cuenta primeramente que no somos ya esclavos de la ley, que hemos sido liberados por la obra de Cristo y que Dios espera que llevemos frutos para Él. Y si no estamos llevando frutos, entonces debemos darnos cuenta que debe haber algo en nuestra vida que debe ser cambiado. Pero eso es algo que el Señor espera. Y esos elementos que hemos dicho ahora, que van desde el versículo 1 hasta el versículo 4, podríamos decir que son elementos intangibles. Son aquellos que solamente el Espíritu nos revela a nosotros, a través de nuestra fe y a través del estudio de la palabra. A través de nuestra fe damos cuenta de que somos hijos de Dios. A través de nuestra fe sabemos que pertenecemos a Dios, que la obra la ha hecho Cristo. Y a través del estudio de la palabra sabemos que Dios espera que llevemos frutos para Él. Pero hay elementos tangibles que también debemos tomar en cuenta para poder superar esas situaciones y poder levantarnos cuando caemos. Y son esos elementos intangibles que los encontramos en los versículos que van del 5 al 6. Dice: mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces vemos que antes nosotros estábamos en la carne. Y cuando pensamos en el yo anterior, nos damos cuenta que todas las cosas que hacíamos, de una manera u otra, las hacíamos para complacer nuestros apetitos. Vemos el pasado y vemos cómo era nuestra vida y vemos que siempre estaba enfocado a complacer nuestros apetitos. Las pasiones pecaminosas nos dominaban en mayor o menor grado. Quizá no éramos unos depravados en ciertas áreas, pero en otras áreas sí vivíamos una vida de pecado y le hacíamos culto al pecado. Quizás no matábamos a nadie, pero vivíamos llenos de odio. Quizás no le robábamos a nadie, pero vivíamos llenos de envidia. Y vivíamos deseando lo que el otro tenía. Vivíamos siempre pensando en superar al otro. De una manera u otra vivíamos enfocados en nosotros. Nuestras pasiones pecaminosas eran lo que nos dominaban a nosotros. Entonces, miremos siempre el pasado, quién yo era antes de. Vemos aquí que los frutos de nuestras acciones nos alejaban cada vez más de Dios. Hermanos, todas las cosas que nosotros hacíamos, aun aquellas cosas buenas que hacíamos,
Como no lo hacíamos para agradar al Señor, lo que hacíamos lo hacíamos para agradarnos a nosotros mismos. Y eso nos llevaba, si eran buenas ante el mundo, nos llevaban a un sentido de autojustificación. Y esas cosas lo que hacían era que en vez de acercarnos al Señor, lo que hacían era alejarnos. Y eso es tangible, eso lo vemos. Tenemos toda nuestra historia para analizarla y ver todas nuestras obras aparentemente buenas, como de todas ellas esperábamos algo a cambio para nosotros. Y eso no es lo que Dios espera de un hijo suyo. Por lo tanto, nuestra actitud era siempre una actitud que en vez de acercarnos, lo que hacía era que nos alejaba de Dios. Pero vemos entonces en el versículo 6 cómo nos dice: pero ahora, en tiempo presente, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces vemos ahora que estamos libres de la ley, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Eso es algo tangible. El Señor lo dejó por escrito para que no tengamos la más mínima duda. Muchas personas viven todavía en la duda, viven todavía creyendo que tienen que cumplir con una serie de preceptos del Antiguo Testamento, porque creen que con eso están completando la obra de Cristo, o lo hacen de una manera u otra, creyendo que con eso están haciendo algo para el Señor. Y el Señor quiere que obremos, pero quiere que obremos de una manera diferente, no para comprarnos su favor, sino porque tenemos su favor. Entonces nosotros estamos libres de la ley, tenemos una nueva servidumbre que es el régimen del Espíritu. Hermanos, en Gálatas 5:16 vemos acá lo que es andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 vemos acá lo que Dios espera que un hijo suyo haga. Y quiero que por favor me acompañen y busquen Gálatas capítulo 5, versículo 16. Para que veamos un poquito, vamos a irnos un poquito más allá atrás, vamos a ver el versículo 19, para que veamos y veamos nuestro espejo de quiénes éramos nosotros de una manera u otra antes de la obra del Señor en nuestras vidas. Los versículos que van del 19 al 21 nos hablan de lo que son los frutos de la carne. Y me estoy como devolviendo un poquito, pero quiero que veamos los frutos de la carne para que luego veamos los frutos del Espíritu y así podamos contrastar de lo que es un hombre de Dios a lo que es un hombre carnal. Dice así el Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces vemos aquí cómo el hombre carnal que practica estas cosas de una manera u otra, se manifiesta por esas prácticas, dicen que esa persona no heredará el reino de los cielos. Pero seguimos en el versículo 22 para que veamos lo que Dios espera de nosotros. Y podemos ver si esas cosas de una manera u otra ya se están manifestando en nuestras vidas, para que entonces tengamos certeza de que estamos siguiendo el camino que el Señor espera que sigamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos aquí cómo el Señor espera que esas cosas se manifiesten en nosotros. Entonces, cuando nosotros sentamos que estamos cayendo, podemos ver si esos frutos ya se están manifestando en nuestras vidas. Porque aunque sean muchos o pocos, aunque sean de una manera u otra, en gran medida o en poca medida, nos dan certeza de que estamos en el camino del Señor. Entonces, hermanos, en esos momentos difíciles, esta carta que tomé ahora, la de Gálatas, a la cual nos vamos a referir un poquito más adelante, es una carta que está dirigida a hermanos cristianos, los cuales, por la influencia de los judaizantes, ya estaban permeados en cuanto a que ellos entendían que debían tener la doctrina de Cristo, pero también debían tener las obras de la ley. Y era la manera en que ellos pensaban que completaban su salvación, completaban
su justificación. Entonces esa carta es muy práctica porque está dirigida a un asunto que nos compete a todos nosotros. ¿Por qué? Porque de una manera u otra nosotros queremos siempre apegarnos a que tenemos que hacer algo adicional. Tenemos que agregarle algo a lo que Dios ha hecho. Sin embargo, no tenemos que hacer absolutamente nada, sino solamente hacer las cosas que Dios nos mande a hacer. Hacer aquellas obras de frutos que agraden al Señor. Entonces, hermanos, vemos que los frutos del Espíritu son testimonio a nosotros, tangibles, de que el Señor está obrando en nosotros y que esos baches van a ser superados. Hermanos, también debemos estar conscientes de lo que sucede en nuestro interior. Dice aquí el apóstol Pablo, hablándose de él, ya Pablo ahora, recuérdense que el apóstol Pablo, aquel que escribió aquellas 13 cartas, y algunos dicen que Hebreos, fue aquella persona que fundó la mayoría de las iglesias que usted encuentra en los libros de los Hechos. O sea, la iglesia primitiva, después que sale de Jerusalén, el mayor propulsor, el mayor evangelista que podemos conocer fue el apóstol Pablo. Fue una persona que dedicó su vida, se dedicó en cuerpo y alma a llevar el evangelio, que pasó todas las dificultades que nosotros son inimaginables para nosotros, porque algunas eran propias de la época, de las incomodidades de la época, y otras propias de la misma persecución que él recibió. Entonces, el apóstol Pablo, que debería ser aquella persona que podemos decir, ponerle un pedestal, el hombre que no tenía ningún tipo de duda, no tenía ningún tipo de pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo es quien sigue escribiendo los versículos que van más adelante, que van del 7 al 14, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces vemos aquí que una tendencia que puede tener la persona cuando falla es buscar la culpa en otro lado. Las personas podrían decir, ok, si nosotros pecamos porque nos han dado la ley, entonces el problema está en la ley. Entonces nos vamos al extremo. ¿Qué hacemos? No vamos a tomar nada. La ley sencillamente la desechamos. La ley no sirve. Nada de lo que hay en el Antiguo Testamento es válido para mí. Por lo tanto, yo suelto eso y yo puedo vivir mi vida como yo quiera porque sencillamente ya no hay ley que está en mí. Entonces, Pablo se pregunta, ¿la ley es pecado? Y Pablo responde, en ninguna manera. O sea, para que no haya la más mínima duda, la ley para nada es pecado. Entonces vemos aquí que sobredimensionamos las cosas. Convertimos un objeto en un ídolo. Y usamos un instrumento que Dios nos ha dado para una cosa, lo usamos en otra cosa. Por ejemplo, y eso lo vemos a diario en muchas religiones, el guardar el sábado. Dice que Jesucristo dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, en Juan 17:15. El sábado fue dado para el hombre. Sin embargo, hay religiones que tienen el sábado como motivo de adoración. Y los fariseos lo tenían como motivo de oración. Y actualmente hay religiones que para ellos el sábado es un día de adoración. Pero no adoración al Señor, sino prácticamente adoración al sábado. Vemos que pasaba lo mismo con la circuncisión. La circuncisión fue una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham de Génesis 17. Sin embargo, ya los judíos entendían que una persona no circuncidada sencillamente era rechazada por Dios y por lo tanto no tenía el favor de Dios. El bautismo, que es una señal, una representación de lo que ha pasado en nuestra vida, donde nosotros mostramos que nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Para denominaciones religiosas, la persona es salva al momento del bautismo.
Y son denominaciones que tienen millones y millones de seguidores. Y vemos entonces la ley que Dios nos la dio con un propósito, que era un ayo para llevarnos a Cristo. Sin embargo, las personas creyeron que esforzarse en cumplir la ley, hacer cada uno de los mandamientos que estaban en la ley, era lo que nos iba a dar la salvación. O sea que en pocas palabras, Cristo no era tan necesario, porque yo podía cumplir la ley. De hecho, me la dieron por escrito. El único pequeño problemita es que la ley, sus características, son tan excelsas que nosotros nunca vamos a poder llegar a ese estándar. Por lo tanto, la ley tenía un propósito y era llevarnos a buscar a alguien que sí cumpliera con ese estándar. Entonces, cuando vemos esto, que nosotros nos revisamos nuestro interior y vemos cómo tratamos de culpar a otro, cómo buscamos entonces, cómo sobredimensionamos las cosas y cómo las ponemos en un lugar que no corresponden, entonces nos preguntamos, ¿para qué sirven esas cosas? Ya vimos el bautismo. Quiero que profundicemos un poquito en lo que es la ley. ¿Qué hace la ley entonces? Y vemos acá entonces que la ley nos muestra tal como somos. Pablo nos dice en el versículo 7 de la codicia, nos dice que él conoció la codicia porque al estudiar la ley encontró el mandamiento que dice no codiciarás. Y en ese momento él se dio cuenta lo codicioso que él era. Entonces la ley nos muestra tal como somos, nos enseña lo que somos. Pero la ley es como un espejo. El espejo te puede mostrar las imperfecciones, pero no te la corrige. El espejo te puede enseñar lo que está mal, pero no te lo va a corregir. Y también vemos en el versículo 9 que la ley derrumba nuestra autocomplacencia. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Entonces nosotros sentimos, nos autojustificamos y pensamos muchas veces que no somos tan malos. Sin embargo, al conocer la ley, nos damos cuenta de que sí, somos malos. Entonces, esa autocomplacencia, esa autojustificación que hay en nosotros cuando nos exponemos a la ley, nos muestra todo lo que hay en nosotros. Derrumba nuestra autocomplacencia y puede interpretarse también como un fin y no como un medio. En los versículos 10 y 11, dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley que debía llevar a Pablo a ver su pecaminosidad y buscar un redentor, lo que hizo fue que Pablo se concentró en cumplir la ley, que se hizo el hombre más celoso de la ley, creyendo que con eso se ganaba el favor de Dios. Y ese celo, lo que hacía era que lo llevaba más a muerte con el Señor. Halló que el mismo mandamiento que había sido dado para vida, para que el hombre buscara el favor de Dios por el medio de Jesucristo, a él le resultó para muerte. Mientras más tiempo pasaba Pablo dedicado a su fariseísmo, más se alejaba del Señor. Entonces, podemos caer en interpretar la ley como un fin y no como un medio que Dios ha dado con otro propósito. También la ley nos muestra el carácter de nuestro Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, como lo vemos en los versículos 12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si queremos conocer a Dios, podemos verlo en su ley. Un Dios que se muestra intransigente con el pecado, que no hay media tinta, que todo lo ha establecido claramente para que nosotros sepamos lo que a Él le agrada y lo que Él espera de nosotros. No es un Dios injusto, es un Dios que pone claro cuáles son sus demandas, cuáles son sus preceptos. Pero es un Dios bueno, porque al darnos la ley y nosotros ver la ley, estamos viendo lo que a Dios le agrada. Y como sabemos que no lo podemos cumplir, entonces acudimos al mismo Dios que nos dio eso para que nos dé cómo agradarle. Entonces, vemos aquí en el sentido redentor, ¿para qué sirve la ley? Es muy importante, porque podríamos decir, bueno, pues la ley entonces se quedó y ya eso lo podemos obviar. Pero en el sentido redentor, ¿para qué sirve la ley? Y quisiera que otra vez de nuevo volvamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Podríamos buscar 20,000 versículos para explicar para qué sirve la ley. Pero el Señor puso un versículo que hace esa misma pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Entonces vamos a dejar que sea el mismo libro de Gálatas que nos diga para qué sirve la ley.
Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces vemos aquí que la ley, la cual fue añadida, lo primero que encontramos es que la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones, para mostrar nuestra pecaminosidad. La ley tiene una característica especial. La ley está dada por un tiempo limitado hasta que llegue la promesa que es Cristo Jesús. La ley, vemos aquí en el versículo 22 y 23, que dice que nos encerraba a todos bajo pecado. Nos muestra que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos, si queremos ser salvos, necesitamos de alguien que lo haga, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Y el objetivo principal lo vemos en el versículo 24, para que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Vemos que la ley a donde nos lleva es hacia Cristo. La ley, el objetivo de la ley es llevarnos hacia Cristo y no podemos perdernos de eso. Debemos tenerlo siempre presente. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes de que es una lucha constante en la vida cristiana. O sea, nuestra vida cristiana es una lucha constante. Vamos a caer, vamos a tener que levantarnos, vamos a caer de nuevo, vamos a tener que levantarnos, pero vamos a saber que esa lucha cada día va a ser increciendo si vamos creciendo en el Señor. Cada día vamos a crecer, pero cada día vamos a tener dificultades. Y eso Dios lo va a utilizar todo para su gloria y para su honra y sobre todo para nuestro crecimiento. Entonces debemos, hermanos, saber que no podemos desfallecer, que vamos a vivir cayendo. El libro de los Romanos se escribió entre el año 57 y el año 60 de la era cristiana. Pablo tenía ya muchos años ministrando. Sin embargo, Pablo escribe lo siguiente, lo encontramos en los versículos que van en Romanos 7, versículo 15 en adelante. Vamos de nuevo a Romanos. El apóstol Pablo, aquel que les dije, un hombre consagrado al Señor, que se dedicó su vida al Señor, que todo lo que hacía era pensando en cómo agradar a Dios. Sin embargo, él escribe este pasaje. Y veámonos nosotros si nuestra vida está al nivel de la vida de Pablo, para que sepamos que si Pablo pasó por estas cosas, nosotros podemos pasar por estas cosas y por peores. Dice aquí Pablo en el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos cómo Pablo se nos desnuda y cómo nos muestra esa lucha interior
que se da en la vida de Pablo, donde él vive queriendo agradar a Dios todos los días, pero se da cuenta que su cuerpo de una manera u otra quiere otras cosas. Y es una batalla que la vivió Pablo y que la ha vivido cada uno de los cristianos en toda la historia. Nosotros sabemos de eso. No sé cuántos años tiene usted, hermano, como convertido a Cristo Jesús, pero debe saber que no importa la cantidad de años que tenga, vive en la misma lucha. Es una realidad que todos vivimos en carne propia y Pablo aquí se pone como ejemplo. Mientras más nos acercamos a Dios, más conscientes nos hacemos de esa situación. Es una realidad. Mientras más buscamos la comunión con el Señor, más nos damos cuenta de nuestra propia indignidad para tener esa comunión con Él. Y eso nos lleva a que busquemos entonces a Cristo Jesús para que sea a través de Él que nos acerquemos a Dios. Era lo que Pablo hacía. Mientras más nos acercamos a Dios, más conscientes nos hacemos de la situación que hay en nuestra vida. Pero hermanos, no nos vayamos a alejar ahora. Todo lo contrario, acerquémonos cada día más y más a Él para que podamos ver en cuáles son las áreas que debemos trabajar, cuáles son las áreas que debemos entregar al Señor para que Él trabaje en nosotros. Y eso también nos puede dar un sentimiento de impotencia, porque queremos hacer cosas que el cuerpo nos dice no. Y eso nos puede llevar a la impotencia. Y hermano, y le debo decir algo, esto es bueno, porque un cristiano que en realidad honra al Señor, un cristiano que en realidad es útil para Dios, es un cristiano que se da cuenta de que él es impotente por sí mismo de hacer esas cosas y tiene que descansar en los medios que Dios le ha dado para poder hacer esas cosas. Esos frutos para Dios que vemos al principio de este capítulo solamente pueden ser llevados a cabo cuando nos damos cuenta de que somos impotentes de hacerlo por nosotros mismos y entonces acudimos al Señor para que sea quien nos dirija. También, como vemos en el versículo 24, esto nos hace anhelar la venida del Señor. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En vez de Pablo sentirse orgulloso de todas las iglesias que había fundado, de todos los ministerios que había creado, de todos los evangelistas que habían salido de sus escuelas, porque Pablo era una escuela andante, Pablo sencillamente dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él anhelaba día a día la venida del Señor. Él anhelaba estar con Cristo y decía que estar con Cristo es mucho mejor. Si no lo hago porque sencillamente el Señor quiere seguirme usando aquí en la tierra. Pero él tenía ese anhelo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que vivía una lucha constante, una lucha en la cual él tenía fracasos, aunque tenía victorias. Pero los fracasos duelen y sobre todo cuando tú quieres agradar a tu Creador, cuando tú quieres agradar a aquel que te dio la salvación, que te dio la redención que tú no te merecías. Y eso nos hace ver en su justa dimensión la obra de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en nosotros. El darnos cuenta de quiénes somos, lo malo que somos, lo pecaminoso que somos, a pesar de ser redimidos por la sangre de Cristo, nos hace ver la dimensión de la obra de Dios en nosotros y del gran amor de Dios para con nosotros, que mandó a su Hijo a morir por este simple pecador que lo único que le tocaba era la muerte. Entonces, hermanos, cuando estemos en baches, cuando estemos en situaciones difíciles en nuestra vida, cuando caigamos, aprendamos de lo que Pablo nos muestra en este capítulo 7. Dios quiere que llevemos frutos, pero sabemos que esos frutos solamente van a llegar si nosotros dependemos total y absolutamente del Señor. En el capítulo que viene, capítulo 8, vamos a ver cómo podemos llevar una vida que sí agrade a Dios y no una vida que dependa de nuestras fuerzas y que dependa de nuestra carne. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima enseñanza del capítulo 8. Entonces, hermanos, estando conscientes de nuestro estado actual, basándonos en la fe y la realidad de los cambios en nuestras vidas, sabiendo que nuestro ser interior siempre quiere irse a los extremos de anular o sobredimensionar lo que Dios nos ha dado, y considerando que la vida cristiana es una lucha constante hasta que el Señor venga, entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es descansar en Él, dejarnos utilizar por Él, y Él hará con nosotros grandes cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta carta vemos nuestra indignidad, Señor. Vemos, oh Dios, que no somos merecedores, Señor, de tu gracia y de tu amor. Pero sí sabemos, Señor, que tú eres un Dios amoroso y aquí tú lo manifiestas, Padre. Porque a pesar de lo que somos, Señor,
tú has derramado tu Santo Espíritu en nosotros para que podamos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a dimensionar, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, a valorarlo, Señor, a atesorarlo y sobre todo, Señor, a descansar en ti en todo momento, para que tú hagas la obra que tú esperes en nosotros. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos.